Hace apenas 4 noches, a las 2:20 de la madrugada recibí una llamada que me despertó de golpe. No era una llamada común, no era alguien pidiendo oración general ni consejo pastoral. Era el director médico de un hospital público en el centro de México. Un hombre que conozco desde hace años, sobrio, científico, poco dado a lo espiritual. Su voz, usualmente firme y analítica, sonaba distinta, quebrada, contenida. Me dijo: «Pastor, necesito que venga ahora. Acaba de pasar algo que no puedo explicar, y el paciente insiste en verlo a usted, y solo a usted». Me vestí sin hacer preguntas, con una sensación de urgencia que no entendía, pero que obedecí. Conduje en silencio por calles casi vacías, bajo un cielo sin estrellas, con esa sensación extraña de que la noche estaba demasiado quieta, como si el aire estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Cuando llegué al hospital, el olor a desinfectante se mezclaba con un silencio pesado, un silencio que no era de paz sino de tensión. Me condujeron a una sala de urgencias donde yacía un hombre de 59 años, comerciante fronterizo, un hombre pragmático, acostumbrado a cruzar mercancía entre México y Estados Unidos desde hace décadas. Había sufrido un colapso total en su oficina a las 5 de la tarde del día anterior. Paro cardíaco prolongado, más de 40 minutos sin respuesta neurológica clara. Los médicos ya habían hablado con la familia de daño cerebral irreversible. Sin embargo, contra todo protocolo, contra toda lógica médica, ese hombre había despertado 1 hora antes de mi llegada, con los ojos abiertos, lúcido, respirando por sí mismo. Cuando entré, me miró fijamente, me tomó del brazo con una fuerza que no correspondía a su estado físico y no me habló de túneles, ni de luces, ni de símbolos extraños. Me dijo algo mucho más inquietante por su claridad. «Pastor, México no es un espectador. México es el punto de choque. Lo que viene no empieza allá, pero pasa por aquí». Luego guardó silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas y añadió una sola frase más, casi en un susurro. «Estados Unidos está más cerca del juicio de lo que cree, y nuestra cercanía no es casualidad. No hubo histeria, no hubo exaltación». Después de decir eso, cerró los ojos agotado. El monitor seguía marcando vida, pero el ambiente había cambiado. El médico me miró sin decir palabras, su rostro era un mapa de confusión. Yo no oré en ese momento, no hice declaraciones. Solo sentí un peso en el pecho que no sentía desde hace años, como si Dios me hubiera puesto una advertencia viva en las manos. Salí del hospital cerca de las 4 de la mañana. Afuera la ciudad seguía dormida, pero mi espíritu no. Mientras conducía de regreso, entendí algo con una claridad que me estremeció. Esto no era solo un testimonio personal, no era un evento aislado, era una señal. Dios no habla así por casualidad. Y cuando une geografía, política y tiempo es porque está marcando un escenario. México, por su posición, por su cercanía con Estados Unidos, por su vínculo directo con decisiones que se toman al norte de la frontera, no está al margen de lo que viene, está en medio. Muchos creen que el Apocalipsis es solo futuro lejano, metáfora o teoría, pero Dios siempre avisa antes de sacudir. La Escritura nos lo enseña en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Siempre manda señales humanas, concretas, incómodas, imposibles de ignorar para quien tiene oídos espirituales. Y esta señal llegó en una camilla de hospital en silencio, sin cámaras, sin redes sociales, sin espectáculo. Así es como Dios suele hablar cuando el tiempo se está acortando. Esa misma madrugada al llegar a casa, abrí la Escritura sin buscar nada en específico. Y mis ojos cayeron en Ezequiel 33, donde Dios le dice al profeta: «Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte». Entonces entendí por qué ese hombre insistió en verme. No porque yo sea especial, sino porque el mensaje no es para un individuo, es para la iglesia. Escúchame con atención. No te estoy hablando de miedo, ni de teorías conspirativas, ni de política superficial. Te estoy hablando de señales, de alineaciones, de advertencias que preceden a eventos mayores. El Apocalipsis no comienza con caos visible, comienza con ceguera espiritual. Y cuando los sistemas tiemblan, Dios observa quién estaba despierto y quién decidió ignorar las señales. Antes de continuar, necesito que hagas algo que no es una dinámica, es un acto espiritual. Escribe ahora mismo en los comentarios tu nombre, tu país y esta frase breve: «Estoy despierto y atento, no lo hagas para mí».
Hazlo como una declaración delante de Dios, porque lo que viene en este mensaje no es información, es preparación. Y lo que ocurrió en ese hospital en México fue solo el primer aviso. No pude dormir esa noche, no porque tuviera miedo, sino porque había una inquietud santa que no me dejaba apagar la mente ni el espíritu. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver el rostro de ese hombre en la camilla, su mirada firme, su voz serena, diciendo palabras que no parecían suyas. Hay frases que no nacen del trauma ni del shock. Nacen de un lugar más profundo donde el alma ha visto algo que el lenguaje humano apenas puede sostener. Y esa frase seguía resonando dentro de mí, como un martillo lento pero constante. México no es un espectador. México es el punto de choque. A la mañana siguiente regresé al hospital, no por curiosidad, sino porque sentí que debía escuchar más. El mismo médico me recibió con el mismo gesto serio, pero esta vez fue él quien habló primero. Me dijo algo que terminó de confirmar que lo ocurrido no podía archivarse como un simple caso clínico extraño. Me confesó que durante sus más de 20 años de carrera nunca había visto una recuperación así. Pero lo que más le perturbaba no era lo médico, sino el estado mental del paciente. Pastor, me dijo, no está desorientado, no está confundido, no está delirando, está más centrado que cualquiera de nosotros. Y desde que despertó no ha hablado de sí mismo. Solo repite que esto no fue para él. Entré a la habitación. El hombre estaba más débil físicamente, pero espiritualmente había una autoridad silenciosa a su alrededor. No buscaba atención, no pedía que lo escucharan. Cuando me vio, solo asintió con la cabeza. Le pregunté qué recordaba. Cerró los ojos unos segundos, respiró profundo y me dijo algo que marcó este mensaje desde su raíz. No vi destrucción. Primero vi advertencia. Vi que Dios sigue tocando puertas antes de que el juicio avance, pero vi también que casi nadie está entendiendo las señales. Luego me dijo algo que quiero que escuches con mucha atención. Me explicó que en ese estado donde estuvo suspendido entre la vida y la muerte, no recibió un mensaje cargado de fechas espectaculares ni visiones cinematográficas. Recibió comprensión, entendimiento. Le fue mostrado cómo los movimientos políticos, las decisiones de poder, las alianzas internacionales y la soberbia de las naciones no son solo asuntos humanos, sino piezas que encajan en un tablero espiritual mucho más grande. Y en ese tablero, México no está al margen, ni escondido ni protegido por casualidad. Está colocado estratégicamente. Ahí entendí algo, que como iglesia muchas veces no queremos aceptar. Dios no separa la historia espiritual de la historia política, no porque Él dependa de los hombres, sino porque los hombres creen que gobiernan solos cuando en realidad están siendo medidos. La Biblia dice en Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Las Escrituras están llenas de ejemplos de naciones que fueron advertidas, medidas y finalmente confrontadas. Y siempre antes del juicio hubo señales claras para el que quiso verlas. Cuando ese hombre mencionó a Estados Unidos, no lo hizo con odio ni con emoción política, lo hizo con tristeza. Me dijo, el orgullo precede a la caída, pastor. Y cuando una nación deja de escuchar, Dios permite que su propio peso la incline. Luego añadió algo que me estremeció. La cercanía no es solo geográfica, es espiritual. Lo que afecta al norte golpea al sur y lo que se decide allá sacude aquí. Salí de esa habitación sabiendo que Dios me estaba llevando más allá de una historia personal. Me estaba empujando a mirar el panorama completo. Y mientras oraba, el Espíritu Santo comenzó a recordarme patrones bíblicos que siempre se repiten. Antes del diluvio hubo advertencias. Antes de la caída de Jerusalén hubo profetas llorando en las calles. Antes del exilio hubo llamados al arrepentimiento. Antes de la cruz, hubo señales en el cielo. Y antes del cumplimiento final siempre hay un tiempo donde Dios sacude la conciencia, no la tierra. Nos hemos acostumbrado a leer el Apocalipsis como si fuera una película futura, desconectada de nuestras decisiones actuales. Pero el Apocalipsis no empieza con trompetas. Empieza con una iglesia a la que se le pregunta si todavía escucha la voz del Espíritu. Empieza con cartas a iglesias, no con juicios a naciones. Y eso debería decirnos algo. Mientras más oraba, más claro se hacía el mensaje. Lo que ocurrió en ese hospital fue una advertencia condensada. Dios, usando un cuerpo quebrado para despertar conciencias adormecidas. Y México aparecía no como víctima, sino como escenario.
Un punto de intersección entre decisiones del norte, presiones del sur y una iglesia que debe decidir si será espectadora o atalaya. Muchos creyentes piensan que estar lejos del centro del poder mundial es una ventaja espiritual, pero la Biblia nos enseña lo contrario. Las rutas, las puertas, las encrucijadas siempre han sido lugares de definición. Y México es una puerta cultural, económica, espiritual. Una puerta que conecta, que transita, que recibe impacto directo de lo que sucede en Estados Unidos, especialmente cuando líderes toman decisiones movidos por orgullo, nacionalismo extremo o sed de control. No estoy hablando de partidos ni de ideologías, estoy hablando de espíritu. Cuando los corazones de los gobernantes se endurecen, como el de Faraón, Dios permite que las consecuencias se extiendan más allá de sus fronteras para revelar su soberanía. Y eso es lo que estamos comenzando a ver no como juicio final aún, sino como advertencias misericordiosas. Esa es la parte que muchos no quieren escuchar. Dios todavía está hablando en misericordia, todavía está avisando, todavía está dando tiempo, pero el tiempo no es infinito. Y cuando las señales se repiten y el pueblo no responde, el silencio de Dios se vuelve más aterrador que cualquier trompeta. Esa tarde, mientras conducía de regreso, entendí que este mensaje no podía ser superficial, no podía ser reducido a titulares, ni a miedo, ni a emoción, porque el Apocalipsis no es un mensaje para asustar, es un mensaje para preparar. Y la preparación comienza cuando dejamos de ver las señales como coincidencias. México no será arrastrado porque sí, será sacudido porque está cerca, porque está conectado, porque ha sido colocado en una posición donde lo espiritual y lo político se cruzan. Y la pregunta no es ¿qué hará Estados Unidos ni qué hará ningún líder humano? La verdadera pregunta es, ¿qué hará la iglesia en este lado de la frontera? Si despertará, si intercederá, si se santificará, o si seguirá distraída esperando que todo pase. Ese hombre sigue en recuperación, no busca fama, no quiere plataformas, solo me dijo una última cosa antes de que saliera de la habitación por última vez. Pastor, dígales que no ignoren las señales pequeñas, porque las pequeñas son las últimas antes de que Dios hable más fuerte. Eso fue lo que significó aquel evento. No fue un milagro para celebrar, fue una advertencia para discernir. Y si hoy estás escuchando esto, no es casualidad. Dios está llamando a su pueblo a entender los tiempos, a mirar más allá de lo visible y a prepararse porque lo que viene no se detiene, pero sí puede ser enfrentado con aceite en la lámpara. Y esto que te estoy compartiendo es solo el principio, porque las señales no están aisladas, se están alineando. Y lo que Jesús reveló sobre lo que viene requiere una iglesia despierta, sobria y atenta. Después de ese segundo encuentro en el hospital, comencé a notar algo que antes parecía disperso, pero que de pronto empezó a encajar con una precisión inquietante. No fue una revelación repentina ni una voz audible. Fue un proceso como cuando uno empieza a unir puntos que siempre estuvieron ahí, pero que solo cobran sentido cuando se observan desde arriba. Llamadas que entraban al despacho pastoral desde distintos lugares, mensajes de hermanos de diferentes ciudades, incluso de otros países, todos describiendo situaciones distintas pero con una raíz común, una sensación de advertencia, de inminencia, de que algo se estaba moviendo en el plano espiritual y que pronto tendría manifestaciones visibles. Personas que nunca habían soñado con claridad comenzaban a tener sueños repetitivos, no simbólicos, no confusos, sino sobrios, casi administrativos. Sueños donde veían mapas, fronteras, movimientos de gente, cambios abruptos de normalidad. Otros no soñaban, pero despertaban de madrugada con una carga específica por naciones, por líderes, por decisiones que aún no habían ocurrido, pero que sentían que estaban por tomarse. Y lo más llamativo no era la experiencia en sí, sino el mismo comentario repetido una y otra vez. Pastor, no siento miedo, pero siento urgencia. Eso es importante porque cuando Dios habla desde el temor paraliza, pero cuando habla desde la urgencia activa. Y lo que estaba percibiendo no era pánico colectivo, sino un llamado silencioso a despertar. El problema es que no todos estaban escuchando. Muchos seguían interpretando las señales como exageración, como alarmismo, como algo que siempre se ha dicho y nunca pasa. Pero la Escritura es clara. Cuando los avisos se intensifican, no es porque Dios esté improvisando, sino porque el tiempo se está cerrando. Empecé a observar con más atención el contexto internacional, no desde la política partidista, sino desde la perspectiva espiritual. Decisiones que parecían humanas, pero que estaban cargadas de soberbia, discursos endurecidos,
Tensiones que antes se resolvían con diplomacia, ahora se manejaban con amenazas. Y en medio de todo eso, una figura que volvía a aparecer en conversaciones, análisis, temores y expectativas, Donald Trump no como persona solamente, sino como símbolo de una era, de un espíritu de confrontación, de división, de exaltación del poder humano por encima de la humildad. No se trata de juzgar individuos, sino de discernir tiempos. La Biblia nos enseña que Dios permite ciertos liderazgos, no porque los aprueben todos, sino porque cumplen un propósito dentro de un proceso mayor. Faraón no fue justo, Nabucodonosor no fue piadoso, Herodes no fue santo, pero todos fueron usados como instrumentos para revelar el corazón de los pueblos y para empujar acontecimientos proféticos. Dios incluso llamó a Ciro, un rey pagano, mi pastor, en Isaías 44, porque cumpliría un propósito específico para Israel. Y cuando una nación poderosa endurece su discurso, redefine alianzas y se aísla espiritualmente, las ondas expansivas no se quedan dentro de sus fronteras. México, por su cercanía, por su dependencia económica, por su flujo humano constante, recibe ese impacto de forma directa, no solo en lo financiero o lo migratorio, sino en lo espiritual, porque las fronteras físicas no detienen las consecuencias espirituales. Y aquí es donde muchos creyentes se equivocan. Creen que por no estar en el centro del imperio están a salvo. Pero la historia bíblica muestra que las zonas limítrofes suelen ser las primeras en sentir la presión. Mientras meditaba en esto, recordé algo que el hombre del hospital dijo casi sin énfasis, pero que ahora cobraba un peso enorme. Lo que viene no empieza allá, pero pasa por aquí. Eso significa que México no es el origen, pero sí el corredor, el lugar de tránsito, el punto donde las decisiones del norte se traducen en consecuencias palpables para millones. Y cuando Dios señala un corredor es porque ahí se requiere vigilancia espiritual. Comencé a ver también un patrón dentro de la iglesia, congregaciones más preocupadas por mantener programas que por discernir tiempos. Cristianos más informados por redes sociales que por la palabra. Mucha opinión, poca intercesión, mucha crítica, poco quebranto. Y eso es peligroso porque cuando la iglesia pierde sensibilidad, Dios permite que las circunstancias hablen más fuerte. No estoy diciendo que cada crisis sea juicio directo. Estoy diciendo que cada sacudida es una oportunidad de corrección. Y cuando las oportunidades se desperdician, las sacudidas se intensifican. Eso es lo que estamos viendo ahora. Señales que se repiten, advertencias que se confirman, llamados que se multiplican, no solo en México, no solo en Estados Unidos, sino en distintas partes del mundo, pero convergiendo en los mismos temas: orgullo nacional, división social, endurecimiento moral y una iglesia tentada a acomodarse. Algunos me preguntaron si esto significa que el apocalipsis ya comenzó, y mi respuesta fue clara. El espíritu del apocalipsis siempre ha estado activo, pero hay temporadas donde se acelera y cuando se acelera, Dios despierta a sus atalayas, no para que griten caos, sino para que anuncien preparación. Jesús mismo lo dijo: cuando vean estas cosas comenzar a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. No dijo corran, no dijo escóndanse, no dijo entren en pánico, dijo despierten. Y eso es exactamente lo que este bloque del mensaje busca establecer. Esto no es un evento aislado, no es un testimonio más. Es una alineación. Mientras más señales aparecen, más clara se vuelve la imagen. Estamos entrando en una fase donde la fe cómoda ya no será suficiente, donde la neutralidad espiritual será imposible, donde la cercanía geográfica se convertirá en cercanía profética. Y México, querámoslo o no, está posicionado en medio de ese escenario. No es para exaltarnos ni para temer, es para asumir responsabilidad. Porque cuando Dios coloca a un pueblo en una encrucijada, no lo hace para destruirlo, sino para usarlo, pero solo usa a los que están despiertos. Y lo que viene a continuación en este mensaje es aún más serio, porque no se trata solo de reconocer las señales, sino de entender qué está en riesgo si seguimos ignorándolas. Y ahí es donde muchos preferirían apagar el mensaje. Pero es precisamente ahí donde Dios nos llama a escuchar con más atención. Esto se está alineando, no por casualidad, no por coincidencia, y quien tenga oídos para oír, que oiga, porque las señales pequeñas siempre preceden a los eventos mayores. Hay un momento en todo proceso profético donde Dios deja de hablar en voz baja y comienza a advertir con mayor claridad, no porque haya perdido la paciencia,
sino porque el peligro se acerca lo suficiente como para que el silencio ya no sea misericordia. Y siento el peso de decir esto con responsabilidad. Estamos entrando en ese momento porque cuando las señales se alinean y la iglesia sigue distraída, lo que se pierde no es solo comodidad, se pierde posición espiritual. Muchos piensan que ignorar una advertencia de Dios no trae consecuencias inmediatas. Y es cierto, no siempre hay un castigo visible al instante, pero hay algo mucho más grave que ocurre primero. Se pierde sensibilidad. El corazón se endurece lentamente, la conciencia se adormece, y cuando finalmente llega el impacto, el pueblo no está preparado, no porque Dios no avisó, sino porque decidió no escuchar. Eso es lo que está en juego ahora. No estamos hablando de perder bienes materiales únicamente, ni estabilidad económica, ni tranquilidad social. Estamos hablando de perder discernimiento, de perder la capacidad de reconocer la voz de Dios en medio del ruido. Y cuando una generación pierde discernimiento, se vuelve vulnerable, manipulable, espiritualmente indefensa. Jesús mismo advirtió en Mateo 24 que los tiempos finales no se caracterizarían primero por destrucción, sino por engaño. Dijo que muchos serían confundidos, que el amor de muchos se enfriaría, que la gente seguiría comiendo y bebiendo como en los días de Noé, sin entender lo que estaba por venir, no porque no hubiera advertencias, sino porque la normalidad se volvió más importante que la obediencia. Ese es el riesgo ahora, seguir viviendo como si nada estuviera ocurriendo, como si las señales fueran exageraciones, como si la historia siempre se acomodara sola. Pero la Biblia nos muestra que cuando Dios comienza a sacudir estructuras, lo primero que se revela es dónde estaba puesta nuestra confianza. Si la iglesia no reacciona, perderá autoridad espiritual. Y una iglesia sin autoridad no puede interceder eficazmente, no puede cubrir a sus familias, no puede ser refugio cuando el mundo entra en confusión. Podrá seguir reuniéndose, cantando, predicando, pero sin peso espiritual. Y eso es devastador. Estamos viendo ya los primeros síntomas de esa pérdida. Cristianos que ya no oran como antes, que ya no ayunan, que ya no lloran por las naciones, que han reemplazado la vigilancia espiritual por entretenimiento constante. Y cuando llega una advertencia, en lugar de discernirla, la debaten, la critican o la descartan. Eso no es neutralidad, es peligro. Porque cuando Dios levanta atalayas y el pueblo decide ignorarlas, la sangre ya no es del atalaya, sino del que decidió no escuchar. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura en Ezequiel 33:6. Hay responsabilidades espirituales que no se pueden evadir sin consecuencias. Si no reaccionamos ahora, perderemos tiempo. Y el tiempo es uno de los recursos más valiosos en los planes de Dios, porque hay preparaciones que no se pueden hacer de último momento. No se improvisa una vida de oración en medio de la crisis. No se construye carácter cuando la presión ya está encima. No se llena la lámpara de aceite cuando el esposo ya llegó. Ese es el riesgo real. Que llegue el momento de definición y nos encuentre espiritualmente agotados, distraídos, confiados en que alguien más intercederá, que alguien más estará preparado. Pero Dios no trabaja con suposiciones, trabaja con obediencia personal. Y aquí es donde quiero ser claro y pastoral, pero firme. No reaccionar no es una opción neutral. No reaccionar es una decisión. Es decirle a Dios, prefiero seguir como estoy. Y la historia bíblica demuestra que esa decisión siempre tiene un costo. Cuando Israel ignoró a los profetas, no perdió su identidad de un día para otro, la perdió gradualmente. Primero perdió sensibilidad, luego perdió unidad. Luego perdió protección y finalmente perdió su tierra. Todo comenzó cuando decidieron que las advertencias eran exageradas. Hoy no estamos hablando de perder una nación en términos políticos inmediatos. Estamos hablando de perder cobertura espiritual, de perder la capacidad de ser luz, de perder el privilegio de ser usados por Dios en medio de la oscuridad. México, por su posición, por su cercanía con Estados Unidos, por su olor, necesita una iglesia despierta más que nunca. Porque cuando la presión aumenta, los territorios de tránsito se convierten en escenarios de definición espiritual, y si la iglesia no está lista, otros ocuparán ese espacio. Jesús hizo una advertencia breve pero devastadora, que quiero mencionar aquí, porque encaja exactamente con este momento. Dijo que al final muchos dirían, Señor, Señor, pero él respondería que no los conocía. No porque nunca asistieron a reuniones, sino porque nunca cultivaron relación, nunca reaccionaron cuando él habló. Eso es lo que está en riesgo, relación, intimidad, capacidad de oír. Si seguimos ignorando las señales, perderemos la oportunidad de prepararnos en paz.
porque Dios permite que las primeras advertencias lleguen sin caos, sin pánico, sin destrucción. Pero cuando esas advertencias son ignoradas, la siguiente etapa ya no es silenciosa. No quiero que escuches esto con miedo, quiero que lo escuches con sobriedad, porque todavía estamos a tiempo, todavía hay margen, todavía hay aceite disponible, pero no será así para siempre. La Biblia dice, y esta es la única referencia que quiero mencionar en este punto, que el prudente ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben el daño. Eso no es condenación, es descripción. El prudente no es el más espiritual, es el que reacciona a tiempo. Y reaccionar ahora significa detenerse, examinar el corazón, ordenar prioridades, volver a la oración, despertar el discernimiento, dejar la pasividad. Significa entender que no todos los tiempos son iguales y que este no es un tiempo común. Si no reaccionamos, perderemos algo que no se recupera fácilmente, la capacidad de responder cuando Dios hable con mayor fuerza. Y créeme, Él hablará porque Dios no se queda callado cuando ama. Pero la forma en que habla depende de cómo respondemos a sus primeras advertencias. Este es el punto de quiebre. Aquí es donde el mensaje deja de ser informativo y se vuelve personal, porque lo que viene a continuación no es para curiosos, es para preparados. Y si el corazón no se alinea aquí, lo que sigue será difícil de recibir. Pero si decides reaccionar ahora, todavía estás a tiempo de estar del lado correcto cuando llegue el momento de definición. Hay momentos en los que Dios deja de advertir en general y comienza a revelar en específico, no porque quiera impresionar, sino porque el tiempo exige precisión. Y siento el temor santo de decir esto con claridad. Lo que viene no es un solo evento aislado, es una secuencia. Jesús no reveló caos desordenado, reveló 4 movimientos claros, progresivos, conectados entre sí, que marcarán un antes y un después. Y febrero de 2026 no será recordado por el mundo como un mes espiritual, pero será registrado en el cielo como un punto de inflexión. El primer evento que Jesús mostró no fue destrucción, fue confusión acelerada. Una confusión que no nacerá del miedo, sino del exceso de voces, información contradictoria, narrativas opuestas, decisiones políticas que cambian de un día para otro, discursos que se anulan entre sí. No será que la verdad desaparezca, será que quedará enterrada bajo tanto ruido que solo el que tenga discernimiento podrá reconocerla. Jesús mostró que muchos creyentes no caerán por pecado evidente, sino por cansancio mental. Se agotarán de intentar entender qué está pasando y comenzarán a desconectarse espiritualmente. Y cuando el pueblo de Dios se desconecta, deja de interceder. En esa confusión, México aparecerá como un territorio tensionado, no por guerra directa, sino por presión constante. Decisiones tomadas en Estados Unidos impactarán de forma inmediata en la frontera, en la economía, en la movilidad, en la estabilidad social. Y muchos dirán, esto es solo política. Pero Jesús mostró que detrás de esa confusión hay un intento espiritual de distraer a la iglesia, de mantenerla ocupada opinando en lugar de orando. El enemigo no necesita que niegues a Dios. Le basta con que estés demasiado cansado para escucharlo. El segundo evento será una sacudida en la confianza de los sistemas. No un colapso total inmediato, sino grietas visibles. Instituciones que parecían sólidas comenzarán a fallar en momentos críticos. Promesas que no se cumplirán. Acuerdos que se romperán. Y aquí viene algo serio. Jesús mostró que muchos creyentes descubrirán en febrero de 2026 que su paz no estaba en Dios, sino en la estabilidad del sistema. Y cuando esa estabilidad tiemble, su fe también temblará. México sentirá esto de forma particular porque es una nación que vive entre la esperanza y la incertidumbre. Y cuando la incertidumbre aumenta, el corazón humano busca refugio rápido. Jesús mostró que algunos buscarán refugio en ideologías, otros en líderes, otros en soluciones humanas, pero también mostró que un remanente buscará refugio en la presencia de Dios como no lo había hecho antes. Y esa división no será visible primero en las calles, será visible en los altares. El tercer evento será una separación espiritual dentro de la iglesia, no denominacional, no institucional, sino interna. Creyentes que hasta ahora caminaban juntos comenzarán a tomar caminos distintos, no por doctrina secundaria, sino por actitud del corazón. Unos buscarán profundidad, otros comodidad, unos querrán santidad, otros normalidad. Jesús mostró que esta separación será dolorosa porque no vendrá con etiquetas claras, vendrá disfrazada de madurez, de equilibrio, de no exagerar.
pero en el fondo será una línea clara entre los que velan y los que duermen. Aquí es donde la advertencia fue más fuerte. Jesús mostró que febrero de 2026 será un mes donde muchos decidirán, sin decirlo en voz alta, cuánto espacio real tiene Dios en su vida. No será una decisión verbal, será una decisión práctica. Tiempo, prioridades, atención, obediencia. Y esa decisión marcará el rumbo de los meses siguientes. El cuarto evento será un llamado urgente del Espíritu Santo, pero no masivo como muchos esperan. No será un avivamiento ruidoso en estadios primero. Será un llamado silencioso, personal, insistente, convicciones profundas, incomodidad santa, personas que ya no podrán seguir viviendo igual sin sentir un peso interior. Jesús mostró que tocará puertas una por una y lo más serio, no tocará para convencer, tocará para confirmar. Confirmar quién está dispuesto y quién no. En ese punto, México volverá a aparecer como escenario clave. No como protagonista glorificado, sino como campo de decisión. Porque cuando las potencias se endurecen, Dios suele trabajar en territorios de tránsito, en lugares donde el dolor y la esperanza conviven. Y mostró que habrá hogares, iglesias pequeñas, grupos sencillos, donde la presencia de Dios descenderá con claridad, mientras grandes plataformas permanecerán vacías espiritualmente. Estos 4 eventos no serán anunciados como los 4 eventos. El mundo los llamará crisis, cambios, reacomodos, temporadas difíciles, pero el cielo los verá como advertencias. Y aquí está la clave. Ninguno de estos eventos está diseñado para destruir a la iglesia. Están diseñados para despertarla, pero solo despertarán a los que estén dispuestos a abrir los ojos. Jesús fue claro en algo que me estremeció profundamente. No todos los que dicen estar listos lo están. Y no todos los que parecen dormidos lo están, porque la preparación no se mide por lenguaje, se mide por postura del corazón, y febrero de 2026 revelará posturas. No quiero que escuches esto como amenaza, quiero que lo escuches como misericordia, porque Dios no revela lo que viene para asustar, sino para preparar. Y todavía hay tiempo, pero ya no hay espacio para la indiferencia. Esto que acabo de compartir no es el final del mensaje, es el centro, porque ahora viene lo más importante. ¿Qué pasará con los que sí se preparen y con los que decidan ignorar estas advertencias? Y ahí es donde cada oyente tendrá que mirarse al espejo espiritual sin excusas. Lo que Jesús reveló no deja lugar a neutralidad, y lo que hagas con esta información determinará en qué posición estarás cuando estas cosas comiencen a manifestarse. Después de que Jesús reveló los 4 eventos, hubo un silencio pesado. Fue un silencio vacío. Fue un silencio lleno de intención. Como cuando un médico termina de explicar un diagnóstico y deja espacio para que el paciente entienda que ahora la responsabilidad es personal. Y en ese silencio, el Señor fue claro en algo que muchos no quieren escuchar. No todos vivirán febrero de 2026 de la misma manera, no porque Dios ame a unos más que a otros, sino porque no todos responderán igual a la advertencia. Jesús mostró 2 realidades que coexistirán al mismo tiempo, en las mismas ciudades, en los mismos países, incluso dentro de las mismas familias. No será una diferencia visible al principio. No habrá una marca externa inmediata. La diferencia estará en el interior, en la manera en que cada persona enfrenta la presión, la incertidumbre y la sacudida. Los preparados no serán los que tengan más información, ni los que hagan más ruido, ni los que presuman espiritualidad. Serán los que respondieron a tiempo, los que no despreciaron las señales pequeñas, los que ordenaron su vida cuando todavía había margen. Jesús mostró que esas personas caminarán febrero de 2026 con una paz que no tendrá explicación humana, no porque todo esté bien afuera, sino porque todo estará alineado adentro. Mostró hogares donde mientras las noticias generan ansiedad, hay calma, no negación, no ingenuidad, sino confianza profunda. Mostró familias que aún enfrentando presión económica o social, no entran en pánico porque su fe no depende de estabilidad externa. Mostró creyentes que no se dejan arrastrar por la confusión, porque ya han aprendido a discernir la voz del Espíritu en medio del ruido. Los preparados no estarán exentos de dificultades. Esto es importante decirlo. Jesús no prometió ausencia de prueba, prometió presencia en medio de la prueba. Pero hay una diferencia enorme entre atravesar una sacudida con aceite en la lámpara y atravesarla con la lámpara vacía. Los preparados no correrán buscando respuestas desesperadamente, porque ya habrán cultivado intimidad.
No improvisarán oración en la crisis porque ya habrán construido altar en la calma. Jesús mostró que muchos de ellos se convertirán en refugio para otros, no por estrategia, sino por consecuencia. Personas tocarán sus puertas, buscarán consejo, preguntarán cómo mantener la paz y ahí se abrirá una oportunidad poderosa de testimonio. Porque cuando el mundo se agita, la paz auténtica se vuelve irresistible. Pero luego Jesús mostró la otra realidad, y aquí el tono cambió. No fue ira, fue tristeza. Mostró a creyentes que escucharon las advertencias, pero las postergaron, que dijeron después, más adelante, ahorita no es tan grave. Personas que confundieron paciencia de Dios con permiso, que siguieron viviendo distraídas, ocupadas, confiadas en que siempre habría más tiempo. Esos no perderán su salvación de inmediato. Esto es importante aclararlo, pero perderán algo igualmente serio: claridad. Cuando llegue la sacudida, entrarán en confusión. No sabrán a quién escuchar. Oscilarán entre miedo y negación. Buscarán soluciones rápidas, opiniones humanas, refugios temporales, y en ese proceso su fe se desgastará. Jesús mostró creyentes agotados emocionalmente, no por persecución directa, sino por no haber fortalecido su espíritu antes. Mostró personas que se enfriarán no porque odien a Dios, sino porque se cansaron de esperar sin haberse preparado. Y ese cansancio es una de las armas más efectivas del enemigo. Mostró iglesias llenas de actividad pero vacías de discernimiento. Reuniones donde se habla mucho pero se ora poco, donde se intenta motivar pero no confrontar. Y esas iglesias no sabrán cómo responder cuando la presión aumente. No porque Dios no quiera usarlas, sino porque no escucharon cuando Él habló primero. Jesús fue muy claro en algo que quebró mi espíritu. Muchos no caerán por pecado escandaloso, caerán por distracción, porque la distracción parece inofensiva, pero roba lo más valioso: atención espiritual. Y cuando la atención se pierde, la preparación se detiene. En febrero de 2026, los no preparados sentirán que Dios está lejos, no porque Él se haya ido, sino porque nunca cultivaron cercanía. Orarán, pero sentirán sequedad. Buscarán respuestas, pero no tendrán dirección, y eso generará frustración, dudas, incluso enojo. Algunos se preguntarán, ¿por qué Dios no los protegió sin darse cuenta de que Él sí advirtió? Esto no es para señalar con el dedo, es para despertar, porque Jesús mostró que muchos de los que no se prepararon todavía tendrán oportunidad de reaccionar, pero lo harán bajo presión, no en paz. Y eso hace todo más difícil. También mostró que febrero de 2026 será un filtro relacional. Personas que hoy caminan juntas, pero con niveles distintos de compromiso espiritual, comenzarán a separarse, no por conflicto directo, sino por prioridades. Unos querrán orar, otros querrán distraerse, unos querrán profundizar, otros normalizar, y esa diferencia generará tensión. En México esto se sentirá con fuerza porque es una nación donde la fe y la tradición conviven con la incertidumbre diaria, y cuando la presión aumente quedará claro qué fe es heredada y qué fe es personal, qué fe es costumbre y qué fe es convicción. Jesús mostró algo que quiero decir con cuidado. No todos los no preparados se darán cuenta de inmediato de que no lo están. Algunos creerán que están bien porque siguen funcionando, pero espiritualmente estarán vulnerables, y cuando llegue una sacudida mayor, esa vulnerabilidad se hará evidente. La diferencia entre preparados y no preparados no será quién sufre más, sino quién resiste mejor, quién mantiene la fe, quién sigue escuchando a Dios, quién no se quiebra interiormente. Y aquí vino una frase que no puedo suavizar. El mismo fuego que purifica al oro consume la paja. No porque el fuego sea malo, sino porque el material es distinto, y la preparación determina el material. Este bloque no es para generar orgullo espiritual en los que se sienten preparados, es para generar humildad y acción, porque nadie está preparado por accidente. La preparación es una decisión diaria y todavía hay tiempo para decidir. Jesús no mostró condenación final aquí. Mostró consecuencias temporales que pueden marcar destinos. Mostró que muchos podrían haber vivido este tiempo como oportunidad de crecimiento, pero lo vivirán como desgaste simplemente porque no reaccionaron cuando Dios habló con suavidad. La buena noticia es que este mensaje no termina aquí, porque Dios no revela consecuencias sin mostrar también el camino de preparación. Y lo que viene a continuación no es amenaza, es invitación. Invitación a ordenar la casa, a despertar el espíritu, a decidir ahora lo que definirá, cómo atravesar lo que viene. Febrero de 2026 no será igual para todos,
Pero todavía hoy la diferencia puede decidirse después de mostrar lo que pasará con los preparados y con los no preparados. Jesús no dejó el mensaje en el aire. Nunca lo hace. Dios no revela para inquietar, revela para dirigir. Y aquí es donde el mensaje deja de ser informativo y se vuelve profundamente personal. Porque el cielo no está preguntando si entendiste, está preguntando si estás dispuesto a responder. Jesús fue claro en algo que quiero transmitir con todo el peso pastoral posible. La preparación que viene no es principalmente externa, es interna. No comienza en los sistemas, comienza en el corazón. Porque de nada sirve intentar prepararse para eventos futuros si el espíritu sigue desordenado, dividido o distraído. Lo primero que Dios está pidiendo no es que corras, sino que te detengas. Detente para examinar tu vida con honestidad, no con condenación, sino con verdad. Jesús mostró que muchos creen estar preparados porque asisten, porque saben versículos, porque escuchan mensajes, pero su interior está agotado, resentido o fragmentado. Y un corazón fragmentado no resiste bien la presión. Por eso, la primera preparación que Dios está demandando es orden interior. Ordenar el corazón significa cerrar puertas que han quedado abiertas por demasiado tiempo, rencores no resueltos, pecados tolerados, hábitos que parecen pequeños pero que drenan sensibilidad espiritual. Jesús mostró que febrero de 2026 no confrontará primero pecados visibles, confrontará prioridades ocultas. Aquello a lo que le das más atención, más tiempo, más energía, porque eso es lo que realmente gobierna tu vida. Luego el Señor habló de restaurar el altar. Y cuando digo altar, no me refiero a un lugar físico, sino a una vida de encuentro constante con Dios. Muchos creyentes han reducido su relación con el Señor a momentos ocasionales, a oraciones rápidas, a mensajes escuchados mientras hacen otras cosas. Pero los tiempos que vienen no se atraviesan con fe superficial, se atraviesan con intimidad profunda. Jesús mostró que la oración volverá a ser esencial, no opcional, no como rutina religiosa, sino como oxígeno espiritual. Personas que no aprendan a orar ahora sentirán asfixia espiritual cuando la presión aumente, porque la oración no solo pide, la oración alinea y sin alineación el miedo encuentra espacio. También habló de discernimiento. Dijo que uno de los mayores peligros del tiempo que viene no será la persecución directa, sino la confusión. Y el discernimiento no se desarrolla en medio del caos, se cultiva en la calma. Por eso este es el tiempo de afinar el oído espiritual, de aprender a distinguir la voz de Dios del ruido constante del mundo. Eso implica algo que muchos no quieren escuchar: reducir distracciones. Jesús mostró que el enemigo no necesita pagar tu fe. Le basta con mantenerte ocupado, saturado de información, de opiniones, de polémicas, y un creyente saturado no discierne bien. Por eso la preparación incluye aprender a guardar silencio, a desconectarse de lo innecesario, a elegir qué voces merecen tu atención. Otra instrucción clara fue fortalecer la fe en casa, no solo en la iglesia, no solo en lo personal, sino en el hogar, porque los tiempos que vienen pondrán a prueba las relaciones más cercanas. Jesús mostró que hogares donde nunca se ora juntos sentirán mayor tensión, no porque Dios los abandone, sino porque nunca lo invitaron conscientemente al centro. Prepararse significa hablar de Dios en casa, orar con los hijos, con el cónyuge, con los padres, no con discursos largos, sino con sinceridad. Porque cuando la presión externa aumenta, la unidad interna se vuelve refugio, y donde hay unidad, hay cobertura. Jesús también habló de sobriedad espiritual. Dijo que no es tiempo de extremos, ni de negación ingenua, ni de pánico exagerado. Es tiempo de equilibrio, de vigilancia sin miedo, de expectativa sin ansiedad. Y esa sobriedad solo se logra cuando la confianza está puesta en Él y no en los sistemas. En este punto mostró algo muy pastoral. Muchos creyentes están cansados, cansados emocionalmente, cansados mentalmente, cansados espiritualmente, y un creyente cansado no discierne bien. Por eso la preparación incluye aprender a descansar en Dios, no huir de la realidad, sino aprender a soltar cargas que nunca debiste llevar. Jesús fue muy claro: no te pedí que cargaras el peso del mundo, te pedí que confiaras en mí. Y muchos están agotados porque intentan controlar lo que solo Dios puede sostener. Prepararse también es soltar el control. Otra instrucción fue volver a la palabra, no como información, sino como alimento, porque vendrán tiempos donde muchas voces hablarán con autoridad aparente, pero solo la palabra permanecerá firme.
Jesús mostró que los creyentes que no conocen la Escritura serán fácilmente confundidos, no porque sean malos, sino porque no tendrán base sólida. No se trata de memorizar por obligación, se trata de meditar, de dejar que la palabra moldee la manera de pensar. Porque cuando la mente está alineada con la verdad, el corazón no se deja arrastrar por el miedo. También habló de obediencia inmediata. Dijo algo que me marcó profundamente. Muchos escuchan, pocos obedecen y aún menos obedecen a tiempo, porque la obediencia tardía es obediencia debilitada. Prepararse implica responder cuando Dios habla, no cuando la presión obliga. Jesús mostró que febrero de 2026 no sorprenderá a los obedientes, pero sí confrontará a los postergadores, aquellos que siempre dicen después, cuando tenga más tiempo, cuando todo esté más claro. Pero los tiempos de Dios no siempre vienen con claridad humana, vienen con confirmación espiritual. Y aquí vino algo muy importante. No todos deben prepararse igual. Jesús no dio una fórmula única, porque cada llamado es distinto, cada familia es distinta, cada contexto es distinto, pero todos deben prepararse con la misma actitud, humildad y disposición, preguntándole a Dios qué ajustes personales deben hacer ahora. Para algunos será ordenar finanzas, para otros ordenar relaciones, para otros restaurar disciplina espiritual, para otros soltar hábitos que parecen inofensivos, pero nadie queda exento de preparación. Jesús también habló de comunidad. Dijo que los tiempos que vienen no se atraviesan solos, que el creyente aislado es más vulnerable, no porque sea débil, sino porque Dios nos diseñó para caminar juntos. Prepararse incluye reconectarse sanamente con otros creyentes, buscar cobertura, rendición, apoyo espiritual. No es tiempo de orgullo espiritual, es tiempo de humildad colectiva, de reconocer que necesitamos unos de otros. Este bloque no es para generar listas ni ansiedad, es para provocar una pregunta honesta en cada corazón. ¿Qué me está pidiendo Dios que ajuste hoy? Porque la preparación no comienza mañana, comienza ahora. Y no comienza con grandes actos, comienza con decisiones pequeñas pero constantes. Jesús no pidió perfección, pidió disposición. No pidió que lo tuvieras todo resuelto, pidió que dejaras de ignorar. Porque el que responde a tiempo camina con ventaja espiritual, no porque sepa más, sino porque confía más. Y esto nos lleva al último bloque, porque después de toda revelación, de toda advertencia, de toda instrucción, Dios siempre lleva una decisión no emocional, sino espiritual. Y esa decisión no se puede delegar. Nadie puede decidir por ti. Lo que viene a continuación no es información nueva, es el llamado final, y de cómo respondas dependerá cómo atravieses lo que viene. Hemos llegado al punto donde ya no es posible escuchar este mensaje de la misma manera que se escucha cualquier otro, porque después de toda advertencia, después de toda revelación, después de toda instrucción, Dios no sigue hablando si el corazón no decide. Hay momentos donde el cielo guarda silencio, no por ausencia, sino porque la respuesta ya fue entregada y ahora espera una reacción. Este es uno de esos momentos. No estás aquí por casualidad. No llegaste hasta esta parte del mensaje porque sí hay demasiadas piezas encajando, demasiadas confirmaciones, demasiadas señales para seguir diciendo más adelante. Y quiero hablarte con la mayor honestidad pastoral posible. El mayor engaño de este tiempo no será negar a Dios, será postergar la obediencia. Jesús no llamó a la gente para que lo entendiera, la llamó para que lo siguiera. No llamó a los discípulos a analizar el tiempo, los llamó a dejar las redes. Y hoy ese mismo llamado vuelve a sonar, no desde un monte, sino desde el Espíritu. Decide ahora. Decide si vas a seguir escuchando advertencias como si fueran información interesante, o si vas a permitir que se conviertan en dirección para tu vida. Decide si vas a seguir viviendo espiritualmente reactivo, o si vas a caminar de forma preventiva, sobria y despierta. Decide si febrero de 2026 te encontrará improvisando fe o caminando con aceite suficiente en tu lámpara. Porque una cosa es segura, el tiempo no se va a detener para que termines de pensar. Hay personas que escuchan mensajes como este y sienten algo en el pecho, una incomodidad, una urgencia, un peso, pero apenas termina el mensaje vuelven a la rutina, al ruido, a lo mismo de siempre. Y ese momento, ese instante donde el Espíritu habló, se pierde, no porque Dios se vaya, sino porque el corazón decidió no responder. Hoy no quiero que eso pase contigo. Quiero que entiendas algo con claridad. Decidir ahora no significa tener todas las respuestas. Significa tener el valor de obedecer sin excusas.
No significa saber exactamente cómo se desarrollarán los eventos. Significa confiar en aquel que sí lo sabe. No significa vivir con miedo, significa vivir con propósito. Jesús mostró algo muy fuerte en este punto final. Mostró que muchos creyentes llegarán a momentos decisivos y dirán, si tan solo hubiera tomado más en serio aquellas advertencias, no porque Dios no los amara, sino porque subestimaron el valor de la hora. El ahora es sagrado porque el ahora es donde se forma el carácter. El ahora es donde se fortalece la fe. El ahora es donde se ordena la casa. El ahora es donde se decide si Dios será prioridad real o solo concepto espiritual. Hoy Dios no te está pidiendo que corras delante de los eventos. Te está pidiendo que te alíes, que revises tu vida con honestidad, que hagas los ajustes necesarios sin dramatismo, pero con firmeza. Que dejes de negociar con aquello que sabes que te está enfriando. Que regreses al altar sin excusas. Decide ahora si vas a ser parte del remanente que camina despierto o parte de la multitud que reacciona tarde. Y quiero hablarte directamente, sin rodeos. Si este mensaje te incomodó, es porque el Espíritu Santo está tocando algo real. Si sentiste peso, no es condenación, es convicción. Si sentiste urgencia, no es ansiedad, es llamado. No apagues eso. No racionalices lo que Dios está hablando al corazón. No lo postergues. Jesús fue claro en algo que quiero dejar grabado en tu espíritu. El que oye mis palabras y las hace, edifica sobre roca. No dijo el que las entiende, no dijo el que las comparte, dijo el que las hace. Porque hacer es decidir, y decidir hoy puede marcar la diferencia entre atravesar lo que viene con paz o con desgaste, entre ser refugio o ser arrastrado, entre mantener claridad o caer en confusión. Quiero invitarte a algo que no es una dinámica, no es una estrategia de redes, no es un acto superficial, es una declaración espiritual. Si tú decides hoy vivir despierto, si decides prepararte, si decides ordenar tu vida delante de Dios, escribe en los comentarios tu nombre, tu país y esta frase: decido prepararme ahora. No lo hagas para que yo lo vea. Hazlo como un acto de obediencia visible. Porque cuando uno declara con la boca lo que el corazón decidió, algo se sella en el espíritu. Y mientras escribes eso, quiero orar por ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús presento delante de ti a cada persona que ha llegado hasta este punto del mensaje. Tú conoces sus corazones, sus luchas, sus dudas, sus cargas. Señor, hoy no venimos a pedir explicaciones, venimos a rendirnos, venimos a decidir. Rompe ahora mismo toda pasividad espiritual, rompe toda distracción, rompe todo espíritu de postergación. Despierta el corazón de tu pueblo con sobriedad, con amor y con verdad. Que nadie salga de este mensaje igual a como entró. Espíritu Santo, ordena lo que está desordenado, sana lo que está herido, enciende lo que se había apagado. Devuelve el hambre por tu presencia, devuelve el amor por tu palabra, devuelve la sensibilidad para discernir los tiempos. Señor, prepara tu iglesia no para huir, sino para permanecer, no para temer, sino para resistir, no para esconderse, sino para alumbrar. Que cuando llegue el tiempo de presión, tus hijos estén firmes, sobrios y llenos de tu paz. Declaro que los que deciden hoy caminarán con claridad mañana, que los que obedecen ahora no serán sorprendidos después, que los que se alinean hoy serán cubiertos cuando el viento sople más fuerte. Los cubro con la sangre de Cristo, los sello con tu espíritu y declaro que sus casas estarán en paz, sus corazones firmes y sus lámparas llenas de aceite, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora escucha esto con atención final. No sabes exactamente qué traerán los próximos meses. No sabes cómo se desarrollarán todos los eventos, pero sí sabes algo. Dios te habló hoy y eso te hace responsable. No ignores esta voz, no apagues esta convicción, no postergues esta decisión, porque el tiempo de estar despiertos no es mañana, es ahora. Después de tomar la decisión, después de declarar con la boca lo que el corazón ha entendido, viene un momento que pocas veces se menciona, pero que es crucial en los tratos de Dios. Es el momento del silencio santo. No el silencio del abandono, sino el silencio donde el Espíritu confirma, sella y afirma lo que acaba de nacer. Porque cada decisión espiritual verdadera produce una reacción en el mundo invisible, aunque no siempre se sienta de inmediato en las emociones. Quiero que entiendas algo con mucha claridad. Cuando decides prepararte, no estás activando miedo, estás activando cobertura, no estás entrando en ansiedad, estás entrando en alineación. El cielo no se mueve por pánico, se mueve por obediencia.
Y cuando una persona decide obedecer, aunque no entienda todo, el cielo responde con respaldo. Jesús mostró que después de cada advertencia, siempre hay un periodo de gracia activa, un tiempo donde Dios observa no lo que la gente dice, sino lo que ajusta, donde no se mide la emoción del momento, sino la constancia de la decisión. Porque hay personas que responden fuerte un día, pero se enfrían al siguiente, y hay otras que responden en silencio, pero perseveran. Esas son las que permanecen firmes cuando llega la presión. Esta parte final no es para empujarte a hacer más cosas, es para ayudarte a permanecer. Porque el mayor desafío después de una revelación no es entenderla, es sostenerla en el tiempo. El enemigo no siempre viene a quitarte la palabra de golpe, muchas veces viene a desgastarla lentamente, a diluirla con distracciones, a hacerte creer que ya pasó el momento, pero no ha pasado. El llamado sigue vigente, la advertencia sigue activa, la preparación sigue siendo necesaria. Y quiero hablarte ahora no como predicador, sino como pastor, como alguien que entiende que la vida diaria sigue, que hay responsabilidades, cansancio, problemas reales, rutinas que no se detienen. Dios no te está pidiendo que vivas en tensión constante. Te está pidiendo que vivas consciente, que no vuelvas a dormirte espiritualmente, porque hay algo que Jesús dejó muy claro. Los tiempos más peligrosos no son los más oscuros, sino los más normales. Cuando todo parece seguir igual, cuando la gente se adapta al ruido, cuando las advertencias se vuelven fondo, ahí es donde muchos se relajan. Pero tú ya no puedes darte ese lujo, no porque seas especial, sino porque ahora eres responsable de lo que escuchaste. Jesús mostró que habrá personas que recordarán este mensaje meses después, en medio de situaciones difíciles, y dirán, Dios me habló antes. Y esa memoria será un ancla. No evitará toda dificultad, pero evitará que pierdan la fe. Evitará que se desmoronen interiormente. Evitará que culpen a Dios por lo que Él ya había advertido. Eso es misericordia. Y quiero decirte algo que el Espíritu insistió en este cierre. No todos los llamados son ruidos. No todos los preparados serán visibles. No todos los obedientes tendrán plataformas. Muchos serán anónimos, silenciosos, constantes, padres que oran, madres que cubren, jóvenes que se apartan del ruido, ancianos que interceden, familias que ordenan su casa, iglesias pequeñas que permanecen fieles. Ese remanente no siempre sale en las noticias, pero siempre está en el corazón de Dios. México como nación no está condenado, está advertido. Y la diferencia entre condena y advertencia es la respuesta del pueblo. Dios nunca juzga sin avisar, nunca sacude sin llamar, nunca cierra una puerta sin antes tocarla muchas veces. Pero cada puerta tiene un tiempo, y este tiempo es ahora. No te estoy diciendo que el Apocalipsis se manifestará de forma cinematográfica mañana. Te estoy diciendo que el espíritu de estos tiempos ya está activo, que las decisiones que se tomen hoy definirán la manera en que se atravesarán los días venideros, que la preparación no es una moda profética, es una postura espiritual. Jesús no viene a buscar una iglesia asustada, viene a buscar una iglesia despierta. No viene a buscar gente escondida, viene a buscar gente fiel. No viene a buscar perfección, viene a buscar aceite. Y el aceite no se improvisa. El aceite se cultiva gota a gota en la intimidad, en la obediencia diaria, en la renuncia silenciosa, en la constancia cuando nadie aplaude. Esta parte final es para recordarte que no estás solo, que si Dios te habló, también te dará la gracia para sostener la decisión, que si te mostró lo que viene, también te dará la fuerza para atravesarlo, que si te despertó, no te dejará sin dirección. Pero tú debes permanecer. Permanece en oración aunque no sientas nada espectacular. Permanece en la palabra aunque parezca repetitiva. Permanece sobrio aunque otros se burlen. Permanece humilde aunque otros se distraigan. Permanece firme aunque no todos entiendan tu postura. Porque el que permanece ve la gloria de Dios manifestarse de formas que el inconstante nunca experimenta. Y quiero cerrar hablándote del corazón de Jesús, porque este mensaje no nace del juicio. Nace del amor, del mismo amor que advirtió a Jerusalén antes de llorar por ella, del mismo amor que llamó a sus discípulos a velar antes de la noche oscura, del mismo amor que hoy sigue tocando corazones, antes de que los tiempos se vuelvan más exigentes. Jesús no está buscando asustarte, está buscándote. Está llamándote a caminar más cerca, a vivir más despierto, a amar más profundo, a confiar más plenamente. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada parte, si algo dentro de ti se ha movido, entonces no lo ignores, no lo reduzcas, no lo olvides mañana. Haz algo sencillo pero poderoso.
Vuelve a Dios cada día con la misma decisión que tomaste hoy, aunque sea con una oración breve, aunque sea con un momento de silencio, aunque sea con una renuncia pequeña, pero vuelve, porque el que vuelve cada día no se pierde cuando llegan los tiempos difíciles. Este mensaje termina aquí, pero el proceso apenas comienza. Y cuando llegue febrero de 2026, no importa cómo se manifiesten las circunstancias externas, tú podrás decir con paz: Dios me habló antes y yo decidí escuchar. Que esa sea tu historia, que esa sea tu paz, que esa sea tu preparación y que cuando otros entren en confusión, tú seas luz. Cuando otros entren en miedo, tú seas refugio. Cuando otros entren en desesperación, tú seas testimonio. Porque Dios no despierta a su pueblo para asustarlo, lo despierta para usarlo. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Aquí termina el mensaje, pero la decisión continúa cada día.